El versículo de memoria dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Se define a la mansedumbre como a la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Es una forma de templanza, es decir, autodominio, que evita todo movimiento desordenado originado por la ira, la cólera o el resentimiento. El conservarse paciente y amable al ser maltratado no era ni es una característica digna de aprecio entre los gentiles, es decir, entre los griegos o entre los judíos también. El hecho de que se dijera que Moisés era el hombre más manso de la tierra no era considerado un elogio, sino más bien excitaba la compasión o el desprecio de sus compatriotas. Actualmente, la sociedad occidental también desprecia la humildad y la mansedumbre, influenciada sobre todo por el concepto del filósofo Friedrich Nietzsche, que vivió a fines del siglo XIX, quien, sufriendo muchas desgracias a lo largo de su vida, como la muerte de sus padres y otros miembros de su familia a edad temprana, y problemas de salud debilitantes, incluyendo una enfermedad mental que lo aisló durante los 11 últimos años de su vida. Nietzsche dividía a la sociedad en los poderosos, los nobles, los fuertes, es decir, los amos, y por otro lado los débiles, o sea, los esclavos. La moral del amo para esta forma de pensar se centra en la acción, es opresiva, individualista, mientras que la moral del esclavo es débil y está llena de resentimiento, es subversiva y manipuladora. Pero Jesús incluye la mansedumbre entre los requisitos principales para entrar en su reino. En su vida y carácter se reveló la belleza de esta gracia preciosa. Aunque Jesús era el resplandor de la gloria de su Padre, no escatimó el ser igual, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y en andar entre los hijos de los hombres, no como un rey que exigiera homenaje, sino como quien tenía por misión servir a los demás. No había en su conducta mancha de fanatismo intolerante ni de austeridad indiferente. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse. El espíritu de independencia y de predominio de
de lo que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza como marca de nuestra sujeción a Satanás. Dice el discurso maestro de Jesucristo, página 18. Esta cita es terrible porque nos está diciendo que ese espíritu de independencia, de predominio, de querer estar por encima de los demás, es la marca que tenemos de nuestra sujeción, de nuestra dependencia de Satanás. La virtud cristiana de la mansedumbre no surge de la impotencia, de la debilidad, como dice la filosofía occidental, sino muy por el contrario surge del poder, de la justicia y del amor de Dios. Cuando llevaron a Jesús ante la corte judía y un funcionario lo abofeteó, Jesús exigió una respuesta por ese acto injusto, como está registrado en Juan 18:23. Los evangelios dejan en claro que Jesús murió en la cruz no porque no tuviera forma de escapar a este tormento, Mateo 26:53, sino porque en forma voluntaria y amante entregó su vida por nuestra salvación. Fue un sacrificio voluntario. La mansedumbre cristiana no es el resultado del miedo o de la debilidad, sino del amor. Es evidente que no son los mansos quienes ahora poseen la tierra, sino los orgullosos, los crueles y los injustos. La ley del más fuerte, garras y dientes. Sin embargo, a su debido tiempo, los reinos de este mundo serán entregados a los santos, a los mansos, a los que hayan aprendido la virtud de la humildad. Finalmente, los que aprendan la mansedumbre serán ensalzados. El primer punto que vamos a ver después de esta introducción es pan partido y vino derramado. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. Estas personas pasaron por esos crisoles para adquirir mansedumbre y templanza y para el bien de los demás. Una de ellas fue Moisés. Después que los hijos de Israel hubieron escuchado en el Sinaí la promulgación de los 10 mandamientos, se sumieron en la idolatría y el Señor se airó con ellos. Le dijo a Moisés: déjame que los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Pero no ocurrió de ese modo, pues el hombre que había aprendido a buscar a las ovejas en el desierto, el que había padecido el frío y las tormentas sin dejar que una sola oveja pereciera, es decir, Moisés, no habría de abandonar
a su pueblo. Apeló fervientemente a Dios para que no los abandonara, sino que perdonara su transgresión. No son las personas llenas de ostentación, de pompa y de incredulidad las que son grandes ante el Señor, sino las que son humildes y fieles. Recordemos que la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar todas estas cosas con paciencia y sin resentimiento. El caso de Ezequiel es otro del que fue partido y derramado, como Jesús. Ezequiel fue un profeta de Israel en el exilio babilónico, llevado en la época del rey Joaquim, y su caso es especialmente conmovedor. Presuntamente era un joven de unos 25 años cuando Dios le informa que su esposa, a quien ama profundamente, está a punto de morir. No sabemos si padecía de alguna enfermedad o si era sana hasta ese momento. Dios, sin embargo, toma una circunstancia que provoca el enemigo para dañar a los hijos de Dios y la convierte en algo provechoso. O sea, Dios no es el que obra la enfermedad y la muerte, es Satanás el que ataca a Ezequiel, así como había atacado a Job. Pero Dios toma esa circunstancia tan dolorosa para que sea una forma de enseñanza y nos ayude a adquirir mansedumbre. Aquí se emplea la pérdida de la que era el deleite de los ojos de Ezequiel para grabar vívidamente en el pensamiento de la gente, de los exiliados que estaban como Ezequiel cautivos en Babilonia, el mensaje divino. Ezequiel debía evitar las manifestaciones habituales del duelo que tenían los israelitas, que era descubrirse la cabeza, echarse polvo, romperse las vestiduras, andar descalzo y con llantos y lamentos. Entonces Ezequiel debía hacer todo lo contrario, vestirse y actuar como si no hubiera pasado nada, o sea, no tenía que haber manifestaciones habituales de duelo, las ceremonias fúnebres. La conducta tan extraña de Ezequiel ante la muerte de su amada esposa despertó la curiosidad del pueblo y preguntaron al profeta, ¿qué significan estas cosas? Entonces Dios les contesta a través de Ezequiel, yo profano mi santuario. El santuario que estaba en Jerusalén era el deleite de los ojos del pueblo, aún de los exiliados, porque en Jerusalén prácticamente ya no quedaban israelitas vivos o eran muy pocos. Entonces los exiliados que estaban a salvo en Babilonia tenían un sentimiento de nostalgia y de tan grande amor
por Jerusalén y especialmente por el templo, que ahora ese deleite de sus ojos, que era el santuario, el templo, Jerusalén, había de ser profanado y destruido. Los profanos pies de los gentiles entrarían en los santísimos recintos, donde ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Después de explicarles esto, Ezequiel, es decir, ustedes van a sufrir tanto como yo estoy sufriendo ahora por la muerte de mi esposa, pero no se les permitirá hacer ningún tipo de duelo ni de manifestación de dolor, porque todo esto es consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel. Y después de haberles explicado esto, Ezequiel quedó mudo desde la muerte de su esposa hasta el día en que vino un mensajero escapando de Jerusalén destruida en llamas y trajera noticias de la caída de la ciudad y de la destrucción del templo, y entonces Ezequiel volvería a hablar. Y los sobrevivientes no podrían hacer ninguna ceremonia fúnebre por sus muertos que habían quedado algunos en Jerusalén, ni tampoco por la destrucción de todo de la ciudad y del templo. Ezequiel les sería por señal. Así fue como Ezequiel fue partido y derramado para beneficiar al pueblo, para que el pueblo comprendiera lo que estaba sucediendo. Veamos ahora el segundo punto, interceder pidiendo gracia. La larga demora de Moisés en el monte Sinaí se transformó en motivo de apostasía para el pueblo. Temían que su dirigente los hubiera abandonado y ellos habían llegado a depender tanto de Moisés que se sentían como huérfanos sin él. Otros pensaban que había sido consumido por el fuego devorador que ardía en la cima del monte Sinaí como señal de la presencia de Dios. O sea, la falta de fe del pueblo los llevó a la apostasía. Durante su permanencia en Egipto, los hebreos se habían acostumbrado a formas materiales de la deidad, o sea, no concebían un Dios invisible. Les resultaba difícil confiar en un Dios invisible. Por ello querían hacer una representación de Dios para rendirle culto, transgrediendo así el claro mandamiento de no hacer imágenes ni representaciones de ningún tipo de Dios. En su extravío, trataron de celebrar una fiesta al Dios invisible, para ellos en la forma visible de un becerro, imitando el culto al buey Apis que tenían los egipcios. Alarmado por la locura desenfrenada del pueblo y su actitud amenazadora, Aarón, el sumo sacerdote, se rindió a sus demandas y le fabricó un becerro con las joyas de oro del pueblo y declaró que se haría una fiesta solemne para Jehová, manifestando un
espíritu de transigencia que resultó ser fatal. Se volvieron así a la idolatría y con ella al libertinaje tan íntimamente ligado al culto pagano. Dios, que ama al pecador, pero odia al pecado, desheredó a Israel como su pueblo y le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32:7. En el versículo 10 se ve claramente cómo Dios prueba a Moisés, preparándolo también para las muchas rebeliones que el pueblo presentaría en el futuro. Esta experiencia lamentablemente se repetiría muchas veces. El Señor le planteó a Moisés la posibilidad de escoger entre su propia gloria y la honra de Dios, por un lado, y el bienestar de su pueblo. Pero Moisés oró, intercediendo por su pueblo, para que le fuese perdonado y para evitar que los paganos se regocijaran y así deshonraran a Dios. El Señor se conmovió por la oración ferviente y desinteresada de su fiel siervo. No podía rechazar los ruegos de uno que pensaba más en su pueblo que en su propia exaltación y honor. La gracia es necesaria sobre todo cuando la gente es más pecadora y menos la merece. Moisés, en su mansedumbre y abnegación, en medio de este crisol, buscó la gracia en favor de quienes evidentemente no la merecían. El tercer punto es amar a los que nos hieren. Y seguimos hablando de cosas que parecen imposibles. La mansedumbre, la templanza, la preferencia por el bien de los demás en lugar de nuestro propio bien. Ahora aquí hablamos de amar a los que nos hieren. Mateo 5, 43 al 48 es la base de este texto. Cuando Jesús dijo: no resistáis al que es malo, esto era inaceptable para la mentalidad judía, que eran vengativos, que murmuraban entre ellos. Pero ahora Jesús pronunció una declaración aún más categórica que esta. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ninguna otra religión fuera del cristianismo presentó jamás al mundo tal concepto de Dios. Los judíos creían que Dios amaba a los que le servían y que todo el resto del mundo vivía bajo su desaprobación y su maldición. Pero no es así, dijo Jesús. El mundo entero, los malos
y los buenos reciben el sol de su amor y él hace llover sobre justos e injustos. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo de sol, cada gota de lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida es un regalo de amor. Cuando éramos aborrecibles y nos aborrecíamos los unos a los otros, nuestro Padre Celestial se compadeció de nosotros. Si recibíamos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino lo más difícil, también con los más defectuosos, con los que nos odian, nos critican, nos oprimen o nos hacen daño. El ser bondadosos con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada posición. Anteriormente dijimos que el orgullo, el espíritu opresivo, el que trata de sacar provecho de los débiles, el que castiga a los esclavos o mata a sus enemigos, lleva el sello de Satanás. Es de Satanás. Pero acá dice que el que hace lo bueno sin esperar recompensa, el que es bondadoso con los injustos y los malos, lleva la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada posición. Y el cuarto punto, una boca cerrada. Primera de Pedro 2, 18 al 25. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol provienen de Jesucristo, quien padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, como dice Pedro. Especialmente durante su juicio de crucifixión, sufrió injustamente porque no había cometido nada que mereciera castigo. La nobleza de su carácter fue puesta a prueba por la intensidad de los vejámenes que sufrió. La muerte expiatoria de Cristo tomó el lugar de nuestra muerte y Pedro destaca especialmente el noble ejemplo de paciencia y fortaleza de Cristo ante sus sufrimientos. De la misma manera debiéramos seguir sus huellas, destacando que en él no hubo engaño ni ningún tipo de subterfugio para aliviar sus penas, ni de su boca salió maldición alguna para los que lo maldecían. Cuando Cristo padeció, no acusó a sus atormentadores, sino que encomendó todo al que juzga justamente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La meta de la misión terrenal de Cristo
era erradicar de la vida toda práctica pecaminosa, hacer posible el morir al pecado y el vivir para la justicia, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. Y finalmente, el punto número 5, nuestra roca y refugio. Lejos de ser atributos de debilidad, la mansedumbre y la humildad son las manifestaciones más poderosas de un alma firmemente arraigada en la roca. El Salmo 62, versículos 1 al 8, nos aconseja que confiemos plenamente en Dios en cualquier prueba, por difícil que ésta sea, porque ningún ser humano puede prestar una ayuda en estas circunstancias. La palabra solamente se repite en este salmo 6 veces. El versículo 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma. El versículo 2: Él solamente es mi roca y mi salvación. El versículo 4: solamente consultan para arrojarle de su grandeza. El versículo 5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y el versículo 6: Él solamente es mi roca y mi salvación. La mente del salmista está en paz con Dios. Solo de Él recibe la salvación. Apoyado en Él no resbalará jamás. Puede haber enemigos que nos quieran abatir, desplomar como a una pared que se mece, pero Dios es la roca fuerte. Tuya, oh Señor, es la misericordia. El Señor es poderoso y amante. El poder sin el amor es brutalidad, y el amor sin poder es debilidad. Solo Dios tiene la mezcla justa de amor y poder. Cuando creemos haber recibido una recompensa por haber obrado bien, en realidad esta recompensa procede de la misericordia de Dios, porque nadie merece por sí mismo ningún galardón. En conclusión, diremos que la prueba más evidente de la caída del hombre de un estado superior es el hecho de lo que tanto le cuesta volver a ese estado. El camino de regreso se puede recorrer solo mediante rudo batallar, hora tras hora y centímetro a centímetro. En un momento, por una acción precipitada o por descuido, podemos ponernos nuevamente bajo el poder del mal, pero se necesita más de un momento para romper
romper las cadenas y alcanzar una vida más santa. Bien puede formarse el propósito y empezar a realizarlo, pero su cumplimiento cabal requiere trabajo, tiempo, perseverancia, paciencia y sacrificio. Ministerio de Curación, página 219, Elena de White.